Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las biografías más fascinantes y controvertidas de nuestro tiempo, Kissinger, A Biography de Walter Isaacson. Este libro nos lleva por un viaje revelador a través de la vida de Henry Kissinger, una figura que ha dejado una huella indeleble en la política exterior estadounidense y la diplomacia mundial. Henry Kissinger, nacido en Alemania en 1923 y refugiado en Estados Unidos huyendo del nazismo, se convirtió en uno de los estadistas más influyentes del siglo XX. Secretario de Estado durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, Kissinger jugó un papel crucial en algunos de los momentos más tensos y decisivos de la Guerra Fría. En este episodio, exploraremos 10 puntos clave de la vida y carrera de Kissinger, basándonos en la meticulosa investigación de Isaacson. Veremos cómo las experiencias tempranas de Kissinger moldearon su visión del mundo, examinaremos sus controvertidas decisiones políticas y reflexionaremos sobre su legado duradero en la política internacional. Prepárense para un viaje fascinante por la historia del siglo XX a través de la vida de uno de sus actores más importantes. Comencemos. Henry Kissinger nació en 1923 en Fürth, Alemania, en el seno de una familia judía de clase media. Su infancia estuvo marcada por el ascenso del nazismo, una experiencia que dejó una profunda huella en su visión del mundo y su futura carrera diplomática. En 1938, la familia Kissinger huyó de la Alemania nazi y se estableció en Nueva York. Este cambio drástico en su vida no solo salvó a Kissinger del Holocausto, sino que también le dio la oportunidad de reinventarse en un nuevo país. Kissinger se adaptó rápidamente a su nueva vida en Estados Unidos. Aprendió inglés, se destacó en sus estudios y finalmente se alistó en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Su experiencia como refugiado y su participación en la guerra contra el nazismo moldearon profundamente su perspectiva sobre las relaciones internacionales y el poder. Después de la guerra, Kissinger aprovechó la oportunidad de estudiar en Harvard gracias a la GI Bill, una ley que proporcionaba beneficios educativos a los veteranos. En Harvard, Kissinger se sumergió en el estudio de la historia y la política, destacándose rápidamente por su aguda inteligencia y su comprensión profunda de las dinámicas del poder global. Su tesis doctoral, titulada A World Restored, Metternich, Case and the Problems of Peace, 1812 a 1822, ya demostraba su fascinación por el equilibrio de poder y la diplomacia en tiempos de crisis. Este trabajo sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en su enfoque característico de la política exterior, el realismo pragmático. La formación de Kissinger, desde su infancia en la Alemania nazi hasta sus estudios en Harvard, fue crucial en la formación de su visión del mundo. Su experiencia personal con el totalitarismo le dio una comprensión visceral de los peligros del extremismo ideológico, mientras que su educación en Estados Unidos le proporcionó las herramientas intelectuales para analizar y navegar las complejidades de la política internacional. Esta combinación única de experiencias personales y formación académica preparó a Kissinger para su futuro papel como uno de los diplomáticos más influyentes del siglo XX. Su ascenso desde refugiado hasta la cima del poder político estadounidense es un testimonio tanto de su brillantez intelectual como de su habilidad para adaptarse y prosperar en nuevos entornos. En nuestro mundo actual, la historia de Kissinger nos recuerda la importancia de la educación y la adaptabilidad en un mundo en constante cambio. También nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias personales moldean nuestra visión del mundo y pueden influir en nuestras decisiones profesionales y políticas. El ascenso de Henry Kissinger al poder es una historia fascinante de ambición, oportunidad y habilidad política. Después de completar su doctorado en Harvard, Kissinger comenzó a construir su reputación como experto en política exterior, una trayectoria que eventualmente lo llevaría a las más altas esferas del gobierno estadounidense. En la década de 1950, Kissinger se estableció como un académico respetado en Harvard, donde sus ideas sobre estrategia nuclear y política exterior comenzaron a ganar atención. Su libro Nuclear Weapons and Foreign Policy, publicado en 1957, lo catapultó a la fama nacional, estableciéndolo como una voz autorizada en temas de seguridad internacional. Kissinger supo aprovechar su creciente reputación para establecer conexiones políticas. Actuó como asesor en las campañas presidenciales de Nelson Rockefeller en 1960 y 1968, lo que le permitió ampliar su red de contactos en Washington. Aunque Rockefeller no ganó la nominación republicana, estas experiencias fueron invaluables para Kissinger, proporcionándole una comprensión profunda de la política interna estadounidense. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Kissinger llegó en 1968, cuando Richard Nixon ganó la presidencia.
A pesar de haber trabajado para su rival Rockefeller, Kissinger impresionó a Nixon con su agudo intelecto y su visión de la política exterior. Nixon lo nombró asesor de seguridad nacional, un puesto desde el cual Kissinger ejercería una influencia sin precedentes en la política exterior estadounidense. En su nuevo papel, Kissinger rápidamente se convirtió en una de las figuras más poderosas de Washington. Su influencia creció aún más en 1973, cuando Nixon lo nombró secretario de Estado, permitiéndole mantener simultáneamente ambos cargos. Esta concentración de poder en manos de Kissinger fue extraordinaria y le dio un control casi total sobre la política exterior de Estados Unidos. El ascenso de Kissinger al poder es un ejemplo fascinante de cómo el conocimiento especializado, combinado con habilidades políticas y oportunismo, puede llevar a alguien a las más altas esferas del gobierno. Su trayectoria desde académico hasta estadista influyente ilustra la importancia de la experiencia y la reputación en el mundo de la política internacional. En el contexto actual, la historia de Kissinger nos recuerda la importancia de la experiencia y el conocimiento especializado en la formulación de políticas. También plantea preguntas sobre la concentración del poder y la influencia que pueden ejercer los asesores no electos en un gobierno democrático. El ascenso de Kissinger también resalta la importancia de las redes y las conexiones en el mundo político. Su habilidad para navegar entre el mundo académico y político, y para aprovechar las oportunidades que se le presentaron, sigue siendo un modelo estudiado por aquellos que aspiran a influir en la política exterior. Sin embargo, el poder concentrado en manos de Kissinger también generó controversias y críticas. Su estilo de diplomacia, a menudo secreto y unilateral, planteó preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones de política exterior, temas que siguen siendo relevantes en la política actual. La doctrina de la Realpolitik, o política realista, es fundamental para entender el enfoque de Henry Kissinger en la política exterior. Esta filosofía, que tiene sus raíces en el pensamiento político europeo del siglo XIX, se basa en la idea de que las relaciones internacionales deben guiarse por consideraciones prácticas y estratégicas, en lugar de ideales morales o ideológicos. Para Kissinger, la Realpolitik significaba que Estados Unidos debía perseguir sus intereses nacionales de manera pragmática, buscando el equilibrio de poder global en lugar de tratar de imponer sus valores en todo el mundo. Esta visión contrastaba fuertemente con el idealismo wilsoniano que había dominado gran parte de la política exterior estadounidense en las décadas anteriores. Un ejemplo claro de la aplicación de la Realpolitik por parte de Kissinger fue su enfoque hacia China. En un movimiento audaz y controvertido, Kissinger orquestó la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la China comunista en 1972. Esta decisión no se basó en una afinidad ideológica con el régimen de Mao Zedong, sino en el cálculo estratégico de que acercarse a China podría ayudar a contrarrestar la influencia soviética y cambiar el equilibrio de poder global a favor de Estados Unidos. Otro ejemplo de la Realpolitik de Kissinger fue su manejo de las relaciones con la Unión Soviética. A pesar de las profundas diferencias ideológicas entre las dos superpotencias, Kissinger abogó por una política de detente o relajación de tensiones. Esta estrategia buscaba estabilizar la relación entre Estados Unidos y la URSS, reducir el riesgo de guerra nuclear y crear un orden internacional más predecible. La doctrina de la Realpolitik de Kissinger también se manifestó en su enfoque hacia los países en desarrollo. En muchos casos, esto significó apoyar a regímenes autoritarios que eran estratégicamente útiles para Estados Unidos, incluso si sus prácticas eran cuestionables desde un punto de vista de derechos humanos. Un ejemplo notorio fue el apoyo de Estados Unidos al golpe militar en Chile en 1973, que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. La Realpolitik de Kissinger tuvo éxitos notables, como la apertura a China y la reducción de tensiones con la URSS. Sin embargo, también fue objeto de fuertes críticas. Muchos argumentaron que este enfoque sacrificaba los valores democráticos y los derechos humanos en el altar de la conveniencia geopolítica. En el mundo actual, el legado de la Realpolitik de Kissinger sigue siendo objeto de debate. Por un lado, su enfoque pragmático y su énfasis en el equilibrio de poder siguen influyendo en la política exterior de muchos países. La idea de que las naciones deben perseguir sus intereses estratégicos de manera pragmática sigue siendo un principio fundamental de la diplomacia internacional. Por otro lado, en un mundo cada vez más interconectado y consciente de los derechos humanos, hay una creciente presión para que la política exterior incorpore consideraciones éticas y morales. Los críticos argumentan que un enfoque puramente basado en la Realpolitik puede llevar a decisiones que, aunque estratégicamente convenientes a corto plazo, pueden tener consecuencias negativas a largo plazo.
El debate sobre la Realpolitik de Kissinger nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la política exterior, cómo equilibrar los intereses nacionales con los valores éticos. ¿Es posible o deseable separar completamente la moral de la política internacional? Estas preguntas siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran en la época de Kissinger. La guerra de Vietnam fue uno de los desafíos más significativos y controvertidos que Henry Kissinger enfrentó durante su tiempo en el gobierno. Su papel en este conflicto sigue siendo objeto de intenso debate y escrutinio hasta el día de hoy. Cuando Kissinger asumió el cargo de asesor de seguridad nacional en 1969, la guerra de Vietnam ya llevaba años desgarrando a Estados Unidos, tanto en el frente interno como en el extranjero. El presidente Nixon había prometido durante su campaña terminar la guerra y lograr una paz con honor. Kissinger se convirtió en el arquitecto principal de esta estrategia. El enfoque de Kissinger hacia Vietnam fue multifacético y controvertido. Por un lado, participó en negociaciones secretas con los norvietnamitas en París, buscando un acuerdo de paz. Por otro lado, también fue uno de los principales defensores de la expansión del conflicto a Camboya y Laos, argumentando que estos santuarios comunistas debían ser neutralizados para presionar a Vietnam del Norte. Uno de los episodios más polémicos fue el bombardeo secreto de Camboya, ordenado por Nixon y Kissinger en 1969. Esta operación, que se mantuvo oculta al Congreso y al público estadounidense, causó una gran controversia cuando salió a la luz y alimentó las críticas sobre la falta de transparencia y la posible ilegalidad de las acciones de la administración. A pesar de estos reveses, Kissinger finalmente logró negociar un acuerdo de paz con Vietnam del Norte en 1973, por el cual recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Le Duc Tho, quien lo rechazó. Sin embargo, el acuerdo fue criticado por muchos como poco más que una paz con honor que permitió a Estados Unidos retirarse del conflicto sin resolver realmente los problemas subyacentes. El manejo de Kissinger de la guerra de Vietnam ilustra tanto las fortalezas como las debilidades de su enfoque de Realpolitik. Por un lado, su pragmatismo y su disposición a negociar con el enemigo eventualmente llevaron a un acuerdo que permitió a Estados Unidos salir del conflicto. Por otro lado, su disposición a expandir la guerra y su secretismo levantaron serias preocupaciones éticas y democráticas. En el contexto actual, el papel de Kissinger en Vietnam sigue siendo relevante para entender los desafíos y dilemas de la política exterior. Su experiencia nos recuerda los peligros de escalar conflictos sin una estrategia clara de salida y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones de política exterior. La controversia sobre el bombardeo de Camboya, en particular, resuena en debates contemporáneos sobre el uso de operaciones encubiertas y ataques con drones. Plantea preguntas cruciales sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la supervisión democrática y sobre los límites del poder ejecutivo en tiempos de guerra. Además, el eventual fracaso de la paz con honor de Kissinger en Vietnam sirve como un recordatorio de los límites de la diplomacia cuando no aborda las causas fundamentales de un conflicto. En un mundo donde los conflictos prolongados siguen siendo un desafío, la lección de Vietnam sobre la necesidad de soluciones integrales y sostenibles sigue siendo relevante. Por último, la experiencia de Kissinger en Vietnam subraya la complejidad de juzgar las decisiones de política exterior. Aunque sus acciones siguen siendo controvertidas, también ilustran los difíciles equilibrios que los líderes deben manejar en tiempos de crisis, entre ideales y pragmatismo. Uno de los logros más notables y duraderos de Henry Kissinger fue su papel en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China, un proceso que comenzó con lo que se conoce como la diplomacia del ping-pong. En 1971, en un movimiento que tomó al mundo por sorpresa, Kissinger realizó un viaje secreto a Beijing. Este viaje, que se organizó bajo el pretexto de una visita a Pakistán, marcó el primer contacto de alto nivel entre Estados Unidos y China comunista en más de 2 décadas. La visita de Kissinger fue precedida por un intercambio aparentemente inocuo, la invitación de China al equipo estadounidense de tenis de mesa para visitar el país. Este gesto, que se conoció como diplomacia del ping-pong, abrió la puerta a conversaciones más serias entre las dos naciones. El enfoque de Kissinger hacia China fue un ejemplo clásico de su doctrina de Realpolitik. A pesar de las profundas diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la China comunista, Kissinger vio una oportunidad estratégica. Al mejorar las relaciones con China, Estados Unidos podría crear un contrapeso a la influencia soviética y alterar el equilibrio de poder global. El viaje secreto de Kissinger allanó el camino para la histórica visita del presidente Nixon a China en 1972, un evento que Kissinger ayudó a orquestar.
Esta visita, que incluyó la famosa reunión de Nixon con Mao Zedong, marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales y ayudó a poner fin al aislamiento de China. La apertura a China tuvo profundas implicaciones geopolíticas. No solo alteró el equilibrio de poder en la Guerra Fría, sino que también sentó las bases para la transformación económica de China en las décadas siguientes. Hoy en día, la relación entre Estados Unidos y China, iniciada por Kissinger, es quizás la más importante del mundo en términos de economía global y seguridad internacional. La diplomacia del ping-pong de Kissinger nos ofrece varias lecciones relevantes para el mundo actual. La importancia de la diplomacia creativa, el uso de intercambios deportivos y culturales como precursores de conversaciones políticas más serias sigue siendo una herramienta diplomática valiosa. El valor del pragmatismo en la política exterior, la disposición de Kissinger a comprometerse con un antiguo adversario en aras del interés estratégico ilustra cómo el pragmatismo puede superar las barreras ideológicas. El poder de la diplomacia secreta, aunque controvertida, la capacidad de Kissinger para negociar en secreto permitió avances diplomáticos que podrían haber sido imposibles bajo el escrutinio público. Las consecuencias a largo plazo de las decisiones de política exterior, la apertura a China, aunque estratégicamente acertada en su momento, ha tenido ramificaciones complejas y no siempre previstas en las décadas siguientes. En el mundo actual, donde las tensiones entre Estados Unidos y China están nuevamente en aumento, la historia de la diplomacia del ping-pong de Kissinger nos recuerda la importancia del diálogo y el compromiso, incluso entre adversarios aparentes. También nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones de política exterior tomadas hoy pueden moldear el mundo durante generaciones. El Medio Oriente fue otro escenario crucial donde Henry Kissinger dejó una huella significativa. Su enfoque en esta región volátil demostró una vez más su habilidad para la diplomacia de alto riesgo y su disposición a involucrarse en negociaciones complejas y multipartitas. Uno de los momentos más críticos de la carrera de Kissinger en el Medio Oriente fue su manejo de la guerra del Yom Kippur en 1973. Cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el día más sagrado del calendario judío, Kissinger se encontró en medio de una crisis que amenazaba con escalar a un conflicto global. La respuesta de Kissinger a la crisis fue característica de su estilo diplomático. Implementó lo que se conoció como diplomacia de lanzadera, volando incansablemente entre las capitales de la región para negociar con todas las partes involucradas. Esta táctica no solo ayudó a poner fin a las hostilidades, sino que también sentó las bases para futuros acuerdos de paz en la región. Tras el alto el fuego, Kissinger continuó su diplomacia de lanzadera, negociando una serie de acuerdos de desvinculación entre Israel y sus vecinos árabes. Estos acuerdos, aunque limitados en alcance, ayudaron a reducir las tensiones y establecieron un precedente para futuras negociaciones de paz. Quizás el logro más significativo de Kissinger en el Medio Oriente fue su papel en los acuerdos de Camp David de 1978. Aunque estos acuerdos se firmaron después de que Kissinger dejara el cargo, fueron en gran medida el resultado de los cimientos que había establecido durante su tiempo como secretario de Estado. El enfoque de Kissinger hacia el Medio Oriente demostró varios aspectos clave de su filosofía diplomática. La importancia de la mediación activa. Kissinger creía que Estados Unidos debía desempeñar un papel activo como mediador en los conflictos internacionales en lugar de simplemente reaccionar a los eventos. El valor de las soluciones graduales. En lugar de buscar una solución integral inmediata, Kissinger a menudo abogaba por un enfoque paso a paso, buscando pequeños avances que pudieran construir confianza y allanar el camino para acuerdos más amplios. La necesidad de equilibrar los intereses de múltiples partes. La diplomacia de Kissinger en el Medio Oriente implicaba navegar por un complejo entramado de alianzas e intereses competitivos, una habilidad que sigue siendo crucial en la diplomacia moderna. El uso estratégico de los incentivos. Kissinger a menudo utilizaba promesas de ayuda económica y militar como herramientas para incentivar a las partes a llegar a acuerdos. En el contexto actual, el legado de Kissinger en el Medio Oriente sigue siendo relevante. Sus esfuerzos por establecer un marco para la paz entre Israel y sus vecinos árabes sentaron las bases para los posteriores acuerdos de paz en la región. Sin embargo, el conflicto israelí-palestino sigue sin resolverse, lo que subraya tanto los logros como las limitaciones de la diplomacia de Kissinger. Además, el enfoque de Kissinger hacia el Medio Oriente plantea preguntas que siguen siendo pertinentes hoy en día: ¿cómo equilibrar los intereses estratégicos con las preocupaciones humanitarias? ¿Cuál debe ser el papel de las potencias externas en los conflictos regionales? ¿Cómo se pueden abordar las causas fundamentales de los conflictos a largo plazo mientras se gestionan las crisis inmediatas?
La experiencia de Kissinger en el Medio Oriente nos recuerda la complejidad de la diplomacia en regiones de conflicto prolongado y la importancia de la paciencia, la perseverancia y la creatividad en la búsqueda de soluciones diplomáticas. Uno de los aspectos más significativos de la política exterior de Henry Kissinger fue su enfoque hacia la Unión Soviética, conocido como detente o relajación de tensiones. Esta estrategia representó un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos se relacionaba con su principal adversario de la Guerra Fría. La política de detente de Kissinger se basaba en la idea de que, a pesar de sus profundas diferencias ideológicas, Estados Unidos y la Unión Soviética compartían un interés común en evitar una guerra nuclear y en establecer una coexistencia más estable. En lugar de buscar la victoria total sobre el comunismo, Kissinger abogó por un enfoque más pragmático de gestión de la rivalidad. Uno de los logros más notables de la detente fue la firma del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABM, en 1972. Este acuerdo limitaba los sistemas de defensa antimisiles de ambos países, lo que, paradójicamente, aumentaba la estabilidad estratégica al mantener la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Kissinger también jugó un papel crucial en las negociaciones de los acuerdos de Helsinki de 1975. Estos acuerdos, que incluían compromisos sobre derechos humanos, fueron vistos por algunos como una concesión a la Unión Soviética, pero a largo plazo ayudaron a fomentar el movimiento disidente en el bloque soviético. La política de detente de Kissinger tuvo varios componentes clave. Control de armas. Kissinger buscó limitar la carrera armamentística a través de acuerdos como el SALT, conversaciones sobre limitación de armas estratégicas. Aumento del comercio y los intercambios culturales. La detente incluyó esfuerzos para aumentar los lazos económicos y culturales entre este y oeste. Gestión de crisis. Kissinger buscó establecer reglas del juego para manejar conflictos en el tercer mundo sin que escalaran a una confrontación directa entre superpotencias. Linkage. Kissinger a menudo vinculaba diferentes aspectos de la relación EU-URSS, usando el progreso en un área como palanca en otra. La política de detente de Kissinger fue controvertida en su momento y sigue siendo objeto de debate. Sus defensores argumentan que ayudó a reducir las tensiones de la Guerra Fría y sentó las bases para el eventual fin del conflicto. Sus críticos, por otro lado, sostienen que fue demasiado indulgente con la Unión Soviética y que sacrificó los principios morales en aras del pragmatismo. En el mundo actual, el legado de la detente de Kissinger sigue siendo relevante. Gestión de rivalidades entre grandes potencias. Con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, el enfoque de Kissinger ofrece lecciones sobre cómo gestionar la competencia sin caer en un conflicto abierto. Control de armas. En una era de nuevas tecnologías militares, el énfasis de Kissinger en los acuerdos de control de armas sigue siendo pertinente. Equilibrio entre cooperación y competencia. La detente demostró que es posible cooperar en algunas áreas mientras se compite en otras, un principio que sigue siendo relevante en las relaciones internacionales actuales. El papel de la diplomacia personal. El éxito de Kissinger en la detente subraya la importancia de las relaciones personales y la diplomacia de alto nivel en la gestión de relaciones internacionales complejas. Sin embargo, la experiencia de la detente también nos recuerda los desafíos de negociar con regímenes autoritarios y la necesidad de equilibrar los intereses estratégicos con los valores democráticos y los derechos humanos. En última instancia, la política de detente de Kissinger nos invita a reflexionar sobre cómo las naciones pueden gestionar sus diferencias y competir sin caer en un conflicto destructivo, un desafío que sigue siendo tan relevante hoy como lo era durante la Guerra Fría. El estilo diplomático de Henry Kissinger es tan legendario como controvertido. Su enfoque único para la diplomacia y la negociación ha dejado una marca indeleble en la política exterior estadounidense y ha influido en generaciones de diplomáticos y líderes mundiales. Algunos de los elementos clave del estilo diplomático de Kissinger incluyen secretismo y diplomacia de trastienda. Kissinger era conocido por su preferencia por las negociaciones secretas y los canales de comunicación no oficiales. Creía que el secretismo permitía una mayor flexibilidad en las negociaciones y evitaba que las posiciones se endurecieran debido a la presión pública. Diplomacia personal. Kissinger confiaba fuertemente en las relaciones personales con líderes mundiales. Creía que entender las motivaciones y personalidades de otros líderes era crucial para una diplomacia efectiva. Enfoque intelectual. Con su formación académica, Kissinger aportó un nivel de análisis histórico y estratégico a la diplomacia que era inusual para su época. A menudo enmarcaba los problemas actuales en un contexto histórico más amplio. Realpolitik. Como ya hemos discutido, Kissinger era un firme creyente en la Realpolitik,
priorizando los intereses nacionales y el equilibrio de poder sobre consideraciones ideológicas o morales. Diplomacia de crisis. Kissinger sobresalía en situaciones de crisis, utilizando la presión del tiempo y las altas apuestas para impulsar acuerdos. Uso estratégico de los medios. Aunque prefería el secretismo, Kissinger era hábil en el uso de los medios de comunicación cuando le convenía, utilizando filtraciones selectivas y entrevistas para moldear la narrativa pública. El estilo de Kissinger tuvo tanto éxitos notables como críticas significativas. Por un lado, logró avances diplomáticos importantes, como la apertura a China y los acuerdos de paz en el Medio Oriente. Por otro lado, su secretismo y su disposición a hacer tratos con regímenes autoritarios generaron preocupaciones sobre la ética y la rendición de cuentas en la política exterior. En el mundo actual, el estilo diplomático de Kissinger sigue siendo influyente y controvertido. Diplomacia de alto nivel. El énfasis de Kissinger en las relaciones personales entre líderes sigue siendo evidente en las cumbres y reuniones bilaterales de alto nivel de hoy. Negociaciones secretas. Aunque la era digital ha hecho más difícil mantener el secreto, las negociaciones a puertas cerradas siguen siendo una herramienta diplomática importante, como se vio en las conversaciones que llevaron al acuerdo nuclear con Irán en 2015. Realismo vs idealismo. El debate sobre si la política exterior debe guiarse principalmente por intereses estratégicos o valores morales sigue siendo relevante en discusiones sobre intervenciones humanitarias, promoción de la democracia y derechos humanos. Diplomacia intelectual. El enfoque académico de Kissinger ha influido en una generación de diplomáticos académicos que aportan un análisis profundo a la formulación de políticas. Ética en la diplomacia. Las críticas al estilo de Kissinger han llevado a un mayor escrutinio de las consideraciones éticas en la política exterior y a demandas de mayor transparencia. El legado del estilo diplomático de Kissinger nos invita a reflexionar sobre varias preguntas cruciales. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre secretismo y transparencia en la diplomacia? ¿Cómo pueden los líderes equilibrar los intereses nacionales con los valores éticos en la diplomacia? ¿Cuál es el papel apropiado de la personalidad y las relaciones personales en la diplomacia internacional? En última instancia, el estilo diplomático de Kissinger nos recuerda que la diplomacia es tanto un arte como una ciencia, que requiere no solo conocimiento y estrategia, sino también intuición, adaptabilidad y a veces, la voluntad de tomar decisiones difíciles y controvertidas. Después de dejar el gobierno en 1977, Henry Kissinger no se retiró a la oscuridad. Por el contrario, continuó ejerciendo una influencia significativa en la política exterior estadounidense y en los asuntos internacionales durante décadas. Kissinger aprovechó su experiencia y conexiones para establecerse como un consultor geopolítico de alto perfil. Fundó Kissinger Associates, una firma de consultoría internacional que asesora a corporaciones y gobiernos sobre estrategia geopolítica. Esta posición le permitió mantener su influencia y acceso a líderes mundiales mucho después de dejar el cargo oficial. Como autor prolífico, Kissinger continuó moldeando el debate sobre política exterior a través de sus libros y artículos. Obras como Diplomacia 1994 y Orden Mundial 2014 se convirtieron en lecturas obligatorias para estudiantes de relaciones internacionales y profesionales de la política exterior. Kissinger también se mantuvo activo como comentarista y asesor informal de presidentes y líderes mundiales. Tanto republicanos como demócratas han buscado su consejo sobre asuntos internacionales, subrayando su estatus como un anciano estadista bipartidista. Su influencia continua se ha manifestado de varias maneras. China. Kissinger ha seguido siendo una figura clave en las relaciones entre Estados Unidos y China, realizando más de 50 viajes a China desde que dejó el cargo y actuando como un canal no oficial entre los dos países. Rusia. Ha abogado por un enfoque de compromiso con Rusia, argumentando que aislar a Rusia podría ser contraproducente para los intereses de seguridad global. Medio Oriente. Kissinger ha continuado ofreciendo análisis y recomendaciones sobre los conflictos en la región, aunque su influencia directa ha disminuido con el tiempo. Orden Mundial. Ha sido un defensor constante de un orden internacional basado en el equilibrio de poder y el respeto por la soberanía nacional. La influencia continua de Kissinger no ha estado exenta de controversia. Críticos argumentan que su visión del mundo está desactualizada y que su influencia perpetúa un enfoque de la política exterior que no da suficiente importancia a los derechos humanos y los valores democráticos. En el contexto actual, la longevidad de la influencia de Kissinger plantea preguntas importantes. ¿Cuál debe ser el papel de los ancianos estadistas en la formulación de políticas modernas? ¿Cómo equilibrar la experiencia y la sabiduría acumuladas con la necesidad de nuevas perspectivas en un mundo en rápida evolución?
¿Cómo evaluar el legado de figuras históricas controvertidas como Kissinger, cuyas acciones continúan teniendo impacto décadas después? ¿Cómo ha cambiado la naturaleza de la influencia en la política exterior en la era de las redes sociales y la información instantánea? La carrera postgubernamental de Kissinger nos recuerda que la influencia en la política exterior no se limita a los cargos oficiales. También subraya la importancia de la experiencia y el conocimiento institucional en la navegación de complejos desafíos geopolíticos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Cómo podemos asegurar que la influencia de figuras como Kissinger esté sujeta a un escrutinio adecuado? ¿Cómo equilibramos la necesidad de experiencia con la importancia de nuevas voces y perspectivas en la formulación de políticas? En última instancia, la influencia continua de Kissinger es un testimonio de su habilidad para mantenerse relevante en un mundo cambiante, pero también un recordatorio de los desafíos de evaluar y aplicar las lecciones del pasado a los problemas del presente y futuro. Al evaluar el legado de Henry Kissinger, nos encontramos con una figura compleja y controvertida cuya influencia sigue resonando en la política exterior actual. Su carrera abarca momentos cruciales de la historia del siglo XX y su pensamiento continúa influyendo en los debates sobre relaciones internacionales en el siglo XXI. El legado de Kissinger es multifacético y a menudo contradictorio. Arquitecto de la detente, su papel en la reducción de las tensiones de la Guerra Fría y en la apertura de relaciones con China cambió fundamentalmente el panorama geopolítico global. Practicante de la Realpolitik, su enfoque pragmático y centrado en el interés nacional sigue siendo un modelo para muchos en la política exterior, aunque también es criticado por subordinar consideraciones éticas a cálculos estratégicos. Diplomático innovador, sus métodos, como la diplomacia de lanzadera y el uso estratégico de negociaciones secretas, ampliaron el conjunto de herramientas de la diplomacia moderna. Figura controvertida, sus decisiones en conflictos como Vietnam y Chile siguen siendo objeto de intenso debate y crítica. Intelectual de la política exterior, sus escritos y análisis han influido profundamente en generaciones de estudiantes y profesionales de las relaciones internacionales. La relevancia actual de Kissinger se manifiesta en varios aspectos clave de la política internacional contemporánea. Relaciones entre grandes potencias. El enfoque de Kissinger hacia el equilibrio de poder y la gestión de las relaciones entre grandes potencias sigue siendo relevante en el contexto de la creciente competencia entre Estados Unidos y China. Diplomacia en Oriente Medio. Los esfuerzos de Kissinger en la región sentaron las bases para muchos de los marcos diplomáticos que aún se utilizan hoy en día. Ética en la política exterior. El debate sobre el enfoque de Kissinger sigue alimentando discusiones sobre el equilibrio entre intereses nacionales y valores morales en la política exterior. Orden mundial. Las ideas de Kissinger sobre la estructura del orden internacional siguen influyendo en los debates sobre gobernanza global y el papel de las instituciones internacionales. Diplomacia personal. El énfasis de Kissinger en las relaciones personales entre líderes sigue siendo evidente en la diplomacia de alto nivel actual. Sin embargo, también es importante reconocer las críticas al legado de Kissinger. Derechos humanos. Muchos argumentan que su enfoque priorizó la estabilidad geopolítica sobre los derechos humanos y la democracia. Intervención. Sus decisiones de intervenir en países como Chile y Camboya han sido ampliamente criticadas. Secretismo. Su preferencia por la diplomacia secreta ha sido cuestionada en una era que valora cada vez más la transparencia. Visión eurocéntrica. Algunos critican su visión del orden mundial por ser demasiado centrada en Occidente y no lo suficientemente inclusiva de perspectivas no occidentales. En el mundo actual, el legado de Kissinger nos invita a reflexionar sobre varias preguntas cruciales. ¿Cómo pueden las naciones perseguir sus intereses nacionales de manera ética y responsable en un mundo globalizado? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre pragmatismo e idealismo en la política exterior? ¿Cómo podemos aprender de la historia diplomática mientras nos adaptamos a los nuevos desafíos del siglo XXI? ¿Cómo evaluamos el legado de figuras históricas complejas y controvertidas como Kissinger? En conclusión, el legado de Henry Kissinger es un recordatorio de la complejidad de la política exterior y la diplomacia internacional. Su carrera nos muestra tanto el poder de la diplomacia hábil como los peligros de priorizar los intereses estratégicos sobre las consideraciones éticas. Al estudiar su vida y carrera, podemos extraer lecciones valiosas para navegar los complejos desafíos geopolíticos de nuestro tiempo, mientras mantenemos un ojo crítico sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones de política exterior. En este episodio de Obcast hemos explorado la vida y el legado de Henry Kissinger, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política exterior estadounidense del siglo XX.
A través de la biografía escrita por Walter Isaacson, hemos visto cómo Kissinger, desde sus orígenes como refugiado judío huyendo de la Alemania nazi, se convirtió en un arquitecto clave de la política exterior estadounidense durante un periodo crucial de la Guerra Fría. Hemos examinado su doctrina de Realpolitik, su papel en eventos históricos como la Guerra de Vietnam y la apertura a China, su enfoque de detente con la Unión Soviética y su estilo diplomático único. También hemos discutido su influencia continua mucho después de dejar el gobierno y cómo su legado sigue siendo relevante en los debates actuales sobre política exterior y orden mundial. El estudio de la vida de Kissinger nos ofrece lecciones valiosas sobre la complejidad de la diplomacia internacional, el equilibrio entre intereses nacionales y valores éticos, y los desafíos de navegar un mundo geopolítico en constante cambio. Su carrera nos recuerda que las decisiones tomadas en los pasillos del poder pueden tener consecuencias de largo alcance que se extienden mucho más allá de su tiempo en el cargo. Al mismo tiempo, es importante abordar el legado de Kissinger con un ojo crítico. Sus decisiones y políticas, aunque a menudo efectivas en términos de intereses estratégicos a corto plazo, han sido objeto de intensas críticas, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la intervención en asuntos internos de otros países. En última instancia, el estudio de la vida y carrera de Henry Kissinger nos invita a reflexionar sobre preguntas fundamentales que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Cómo equilibramos los intereses nacionales con las responsabilidades globales? ¿Cuál es el papel adecuado de los valores morales en la política exterior? ¿Cómo podemos aprender de la historia mientras nos adaptamos a los nuevos desafíos del siglo XXI? Como siempre, queremos enfatizar que este episodio ha sido solo un vistazo a la rica y detallada biografía de Walter Isaacson, Kissinger, A Biography. Aunque hemos destacado los puntos clave, nada puede sustituir la lectura del libro completo para obtener una comprensión más profunda y matizada de esta figura histórica compleja. Les recomendamos encarecidamente que lean el libro por sí mismos. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden, el conocimiento más valioso siempre viene de sumergirse en las obras completas, no solo de los resúmenes. Gracias por sintonizar este episodio de Obcast. Esperamos que hayan encontrado esta exploración de la vida de Henry Kissinger tan fascinante e instructiva como nosotros. Hasta el próximo episodio, sigan explorando, cuestionando y aprendiendo.